en Mateo 22 y leemos los versículos 37 y 38. Y dice la palabra de la siguiente manera: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Amén. El tema, hermanos, del que les voy a hablar el día de hoy se titula Prioridades. Y las prioridades no son otra cosa que lo más importante que tenemos en nuestra vida. Y pudiera ser un poco difícil o complicado poder establecernos prioridades, porque nosotros estamos viviendo en un mundo donde todo pareciera importante. Pero si nosotros podemos observar, podemos echar un vistazo allá al mundo, nos vamos a dar cuenta que las personas le están dando más importancia a las cosas vanas, como por ejemplo las redes sociales, como por ejemplo un partido de fútbol, algún programa de televisión, ¿sí? Y todas esas cosas no van a traer ninguna mejora a nuestras vidas. Y yo quiero que usted en esta mañana pueda contestarse esta pregunta. Si usted toma nota, escríbala. ¿Qué es lo más importante para usted en la vida? ¿Sí? Y contéstela. Y aun si no traen que anotar, usted ahí contéstese en su mente qué es lo más importante para usted en la vida. No se quede sin respuesta, no diga usted, ay, pues yo no lo voy a contestar. No, contéstelo, ¿qué es lo más importante? Okay, si ya lo contestó, quiero decirle que sin lugar a equivocarme, muchos de ustedes pusieron como respuesta que lo más importante que tienen en la vida es Dios. Sin lugar a equivocarme, creo que muchos de ustedes pusieron que Dios es lo más importante. Pero quiero decirles que son nuestras acciones y no nuestras palabras lo que denotan lo importante que nosotros tenemos. Es decir, si usted contestó que Dios es lo más importante, entonces usted ahora examine su vida, si realmente es Dios, porque es fácil decir Dios es lo más importante para mí. Pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo para determinar eso? ¿Estoy yo realmente tomando a Dios en cuenta cuando tomo alguna decisión en mi vida? Si usted toma las decisiones sin tomar en cuenta a Dios, yo creo que Dios no es lo más importante, ¿sí? ¿Está usted tal vez iniciando su vida, su día, dándole el primer lugar a Dios? Pone en manos de Dios todo lo que va a hacer durante el día. Se levanta usted temprano a orar y a pedirle a Dios y estar un tiempo en comunión con Dios. ¿Está haciendo eso? Sí, entonces examinémonos en diferentes áreas. En su economía, por ejemplo, ¿verdad? En su economía usted le da lo primero a Dios. Si usted lo está haciendo, entonces sí, realmente Dios es lo más importante que tiene en su vida. Pero también algunos de ustedes pudieron haber contestado que lo más importante son sus hijos, y los hijos no son malos. Pudieron haber contestado que lo más importante que tienen en su vida pues es el trabajo o su esposo o la familia, y nada de esto es malo. Lo malo es cuando todo esto lo ponemos en el lugar que a Dios le corresponde, es decir, lo ponemos en primer lugar. Cuando esto hacemos, entonces ahí es donde sucede ahí una situación complicada, es ahí donde estamos cayendo en algo incorrecto, porque estamos quitando a Dios del lugar que le corresponde. Y tristemente muchos cristianos y el mundo no le están dando a Dios el primer lugar. Si nos damos cuenta, hay mucha gente que solo viene a Dios cuando tiene necesidades. O cuando ya buscó por todos lados, hermanos, tiene algún problema y ya fue con el vecino, ya fue con el curandero, y ya fue con el banco, y ya buscó por todos lados, ya fue con el doctor, y entonces no encontró solución, y después viene a Dios. Cuando debería ser todo lo contrario. Sí, debería ser que lo primero que nosotros tuviéramos, pues tendría que ser Dios. Ahí el pasaje que leímos, Mateo 22, 37, nos está hablando de Dios
como lo más grande y principal. Si usted lo examina, nos está hablando de Dios como lo más grande y principal que nosotros tenemos. Y hay otro pasaje que también quiero compartirles que hace referencia a esto. Primera de Tesalonicenses 5:23. Nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, y ponga atención aquí en esto, comienza diciendo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí en este pasaje nosotros vemos que el espíritu es más importante que el alma y que el cuerpo. Que el alma es más importante que ¿quién? Que el cuerpo. Pero como seres humanos nosotros tendemos mucho a invertir las prioridades. Y comenzamos dándole el primer lugar ¿a qué? A nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a calzar? ¿Qué voy a comer el día de hoy? Dicen por allá, tener un cuerpo así bien figurín, ¿verdad? Ir al gimnasio. Entonces, y después nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y a lo último, dejamos ¿qué? Nuestra vida espiritual. A lo último, estamos dejando lo que a nuestro espíritu le va a beneficiar. Entonces tendemos a invertirlo. Nosotros hacemos las cosas al revés. Se nos hace muy fácil quitar del primer lugar a Dios. Se nos hace muy fácil. Entonces yo les quiero recalcar aquí que no le demos otro lugar a Dios que no sea el primero. A Dios le corresponde siempre el primer lugar. Y como punto número 1, la prioridad cambia el progreso. Y busque ahí en su Biblia Isaías 28:28. Y dice de la siguiente manera, el grano se trilla, pero no se trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Bueno, para poder entender este pasaje y para poder entender este punto de la prioridad cambia el progreso, yo quiero a ustedes explicarles lo que es la trilla. La trilla es un proceso que se les da a los cereales, por ejemplo, al trigo. Entonces, lo que se hace es mediante animales, ¿verdad?, que lo están pisando. Ese proceso lo que tiene como propósito es separar al grano de la paja. Y después de que se logra hacer esto, después de la trilla viene un siguiente proceso, que es la limpia del grano. Y lo hacen tomando la mezcla del grano con la paja y aventándola hacia arriba. ¿Qué va a suceder? Que el viento va a venir, soplar y llevarse la paja. Y el grano va a caer ya limpio en el mismo lugar. Entonces, si nos damos cuenta, después de tener, por ejemplo, el trigo, el grano dentro de la paja, nosotros logramos separarlo. Logramos tener el grano y la paja. Y después de esto logramos tener el grano completamente limpio. Entonces aquí hay un progreso o hay un avance. No sé si me va siguiendo, ¿sí? Entonces, por eso dice el pasaje, el grano se trilla, pero no se trillará para siempre porque hay un progreso. No para siempre va a ser el estarlo trillando, sino que necesita haber otro proceso. Como seres humanos, nosotros no nos quedamos siendo bebés, sino que también tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que madurar, ¿verdad? Somos bebés, somos niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Entonces, conforme nosotros vamos creciendo, vamos teniendo diferentes prioridades. ¿Cuál es la prioridad de un niño? Jugar, ¿verdad que sí? La prioridad de los niños es jugar. Y nosotros lo vemos con Mateo, ¿verdad? Él se la pasa jugando. Y por más que nosotros le decimos, en el templo no vayas a andar corriendo. Sí, papá, o sí, mamá. Entonces, cuando él llega, ¿qué hace? Él empieza a correr, encuentra otros amiguitos y ahí andan jugando y corriendo y gritando, porque para él la prioridad es jugar.
¿sí? Entonces, tiene que haber un avance. No siempre nos vamos a quedar siendo niños. Mateo no todo el tiempo va a ser un niño y su prioridad no va a ser para siempre jugar. También en nuestra vida espiritual debe de haber un progreso o un avance. No todo el tiempo nosotros vamos a ser niños espirituales, en donde lo único que vamos a querer es jugar. Cuando una persona en su vida espiritual es un niño, se queda siendo un niño espiritual, se nota por la falta de compromiso, ¿verdad? Porque lo vemos acá en la iglesia de vez en cuando, porque no quiere servir a Dios, porque a pesar de que somos una iglesia celular, pues no entiende lo de las células, no participa de ellas. Entonces, se nota en las acciones, se nota realmente la falta de compromiso y entonces nosotros nos damos cuenta que pues para ellos lo único que hacen es jugar como los niños. Amén. Entonces dice el punto, la prioridad cambia el progreso. La prioridad, si Dios es tu prioridad, realmente como les decía en un principio, Dios va a hacer que haya un cambio y que haya un avance en nuestras vidas. Sí, Dios va a hacer que nosotros podamos realmente con nuestras acciones poder decir, sí, yo tengo a Dios en primer lugar. Y eso se nos va a notar porque las acciones son cosas que se notan en nuestras vidas. El siguiente punto nos dice, lo más grande es lo primero. Y Colosenses 1, del 16 al 18, dice de la siguiente manera, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Hermanos, lo que nosotros consideramos más grande en nuestra vida, a eso es a lo que nosotros le vamos a dar siempre el primer lugar. Y si usted pone atención en el versículo 17, dice, y Él es antes de todas las cosas. ¿Sí? Entonces, lo más grande que nosotros tenemos es Dios. Lo más grande que usted tiene es Dios. Y yo quiero ejemplificarles este punto para que pueda quedar un poquito más claro. Lo quiero ejemplificar con este recipiente que traigo acá. Y este recipiente yo le voy a ir poniendo dentro estas piedras. Las voy a ir metiendo acá una por una, las vamos a ir poniendo dentro. Y quisiera yo preguntarles, ¿ustedes creen que este recipiente, está pesado, creen que este recipiente está lleno? Algunos dicen sí, otros dicen no, ¿verdad? Yo creo que ese recipiente no está lleno. Ahora tengo por acá unas gravillas y se las voy a ir poniendo también. Ahora, ¿cómo ven ustedes este recipiente? ¿Está lleno? ¿No? ¿No está lleno? Bueno, acá yo traigo un poco de arena y también lo vamos a ir poniendo dentro y queda de esta manera. ¿Está lleno todavía? ¿Está lleno ya? No, ¿verdad? Si yo tuviera aquí un bote con agua y se lo vierto, todavía entra el agua, ¿verdad que sí? Entonces lo que quiero que ustedes puedan tener aquí en claro es que si no introducimos primero las piedras grandes, jamás vamos a lograr que entren. Si este recipiente yo hubiera comenzado a llenarlo primero con la arena, después con la gravilla, difícilmente o no hubiera logrado que las piedras grandes entraran en él, ¿sí? Las piedras grandes representan nuestras prioridades. Lo más grande tiene que ir primero. Si nosotros nuestra vida la llenamos de cosas pequeñas, de pequeñeces, la llenamos de gravilla y de arena,
difícilmente vamos a lograr que Dios, que es lo más grande que tenemos, pueda entrar en nuestras vidas. Ahora analicémoslo de la siguiente manera. Pensemos en algún hermano, piense usted ahí en algún hermano, piense en el que no vino hoy, en el que normalmente se sienta ahí a su lado. En ese hermano piense. Entonces, ese hermano comienza todos los días orando a Dios, después hace ejercicio, después va a su trabajo, regresando del trabajo pues hace comida, limpieza en su casa, los niños, las tareas, todo lo demás. Pero resulta que mañana lunes ese hermano se levanta un poco tarde y dice, híjole, ya es tarde. Bueno, me voy a hacer ejercicio. Se levanta, se pone su pan, se pone sus tenis, se alista y sale de la casa y hace sus ejercicios. Regresa a la casa, se empieza a bañar, a arreglar, se va al trabajo y así sucesivamente cada una de sus actividades. Así hace cada una de sus actividades. Entonces, si no hizo lo primero y lo más grande, ya no lo va a hacer en todo el día. Si usted y yo no le damos el primer lugar a Dios en el día, si no nos levantamos a decirle, Señor, gracias. Si no nos levantamos a decir, Señor, qué bendición es abrir los ojos y saber que tengo vida, ¿verdad? Pasar un tiempo con Dios, si no lo hacemos, difícilmente, porque como les digo, vivimos en un mundo en donde todo pareciera importante. Y entonces ya cuando ese hermano llega a la hora de que va a dormir, dice, ay, estoy muy cansado, me voy a dormir. Llenó su vida con pequeñeces, llenó su vida con gravilla, con arena, y no entró lo más grande que nosotros tenemos. Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿eh? Yo espero que aquí los que estamos acá no somos nosotros, no. Aquí no hay de eso, dice nuestro pastor. Entonces, no nos engañemos diciendo que Dios es lo más grande cuando no es así, cuando nuestras acciones están hablando todo lo contrario, están diciendo o están demostrando todo lo contrario. Es importante, ¿verdad?, saber que Dios está interesado en tener solo el primer lugar. Dios está interesado en tener solo el primer lugar en nuestras vidas. No debemos invertir nuestras prioridades. No debemos sacar de nuestra vida lo más grande que nosotros tenemos. Lucas 12, del 30 al 31, si me acompaña ahí a su Biblia. Dice de la siguiente manera, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sí? Nosotros podemos ver en este pasaje, dice, el inconverso busca primero las cosas tal vez materiales, tal vez los placeres, los afanes de la vida, eso es lo que busca el inconverso. Pero usted y yo, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios. Y si lo primero que tenemos, lo más importante que es Dios, si no lo tenemos en primer lugar, nuestra vida se convierte en un caos. ¿Sí? Si usted y yo no ponemos a Dios en primer lugar, vamos a tener un grave problema. Y el caos del hombre comienza siempre cuando ha decidido sacar a Dios de su vida. Y nosotros lo podemos ver muy claro en la Biblia, en la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel saca a Dios del primer lugar. Segunda de Crónicas 28:1 nos dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom
E hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Sí, nosotros, este es uno de los ejemplos, porque en el pueblo de Israel hubieron reyes que sí le dieron a Dios el primer lugar, pero también hubieron muchos reyes que sacaron a Dios del primer lugar, y el rey Acaz es uno de estos. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Se construyeron ídolos. Sí, en ese tiempo ellos se construyeron ídolos, se construyeron pues diferentes dioses, adoraban a otros dioses, no adoraban al único y verdadero Dios. ¿Qué es lo que hicieron? Sacar a Dios del lugar que les correspondía. ¿Y cómo les fue? Toda su vida se convirtió en un caos, ¿verdad? En ellos, dice acá, había los enemigos, siempre los derrotaban, había escasez, vivían oprimidos, vivían tal vez en temor, había muchas cosas malas. ¿A causa de qué? De que habían decidido sacar a Dios. Y eso nos puede suceder a nosotros también. Si nosotros decidimos sacar a Dios de nuestra vida, de nuestra familia, ¿cómo creen que van a crecer nuestros hijos? Si nosotros decidimos sacar a Dios de nuestra economía, ¿cómo va a estar nuestra economía? Tenemos tal vez muchos problemas económicos porque hemos sacado a Dios del primer lugar. Nosotros, para tener vidas ordenadas, nosotros necesitamos que Dios esté en primer lugar, para educar a nuestros hijos, para corregirlos, para darles consejos correctos, consejos sanos que necesitamos. Necesitamos a Dios, necesitamos su palabra. Necesitamos ser personas que tienen una vida basada en la lectura de la palabra, basada en la oración. Necesitamos ser personas que buscan la sabiduría de Dios. Porque si lo hacemos, si nosotros estamos criando hijos en nuestra consideración, a como yo pienso, si yo lo hiciera así con mis hijos, lo que yo aprendí de mis papás, como mis papás lo hicieron conmigo, créanme que mis hijos estarían creciendo en un caos, sus vidas irían rumbo a la perdición. Pero si lo hago conforme a lo que Dios me manda, si yo busco a Dios, si yo le pregunto a Dios, Señor, ¿qué tipo de madre quieres que yo sea para mis hijos? ¿O por qué tú me has confiado a estos hijos? ¿Hay algo que yo pueda hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Porque tú me los has dado y sé que es una gran responsabilidad. ¿Cómo yo lo tengo que hacer para que ellos crezcan y cumplan el propósito por lo cual tú les has dado vida, por el cual tú los has hecho nacer? Es diferente, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo nuestros hijos van a poder crecer de una manera correcta, educados, instruidos en la palabra de Dios. Lo mismo sucedía en el pueblo de Israel cuando cuando salía del reinado este rey malo, vamos a ponerlo así, y entraba un rey bueno y decía, vamos a derribar todos los altares, vamos a quitar todos esos ídolos. ¿Qué es lo que sucedía? Y metían nuevamente la presencia de Dios. ¿Qué es lo que sucedía? Pues ellos eran la nación más fuerte, porque tenían de su lado al Dios verdadero, al Dios único, al Dios poderoso. Ellos vencían a todos sus enemigos, los derrotaban, había prosperidad, había tranquilidad, había paz en medio de ellos. Esto es lo que sucedía cuando ellos volvían a poner a Dios en primer lugar, en el lugar que a Él le corresponde. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no olvidarnos del lugar que le corresponde a Dios y siempre poder darle ese lugar a Dios. Amén. También aquí nosotros para elegir lo que
es más importante, lo debemos hacer basados en la verdad que es la palabra de Dios. Basados no en nuestras emociones o en nuestros sentimientos, porque si nos basamos en las emociones, pues no sé, tal vez fácilmente pudiera yo decir, bueno, yo estoy enamorada de alguien y esa persona pues me está invitando a que nos vayamos a algún lugar y es el día que yo le tengo que dedicar a Dios. Y si yo decido por emociones y por sentimientos, seguramente me voy a ir. Pero si decido en base a lo que la palabra de Dios nos dice, la palabra de Dios nos dice que a Dios le corresponde el primer lugar, entonces ¿yo qué voy a hacer? Voy a decir no a esa invitación. Y voy a estar como siempre, como todos los domingos, acá en la casa de Dios, adorándole y alabándole. Las necesidades no pueden ser nuestra mayor prioridad, hermanos, porque sí es cierto, muchas veces las necesidades se convierten en nuestra prioridad, en lo más importante. Se están convirtiendo las necesidades porque nunca van a faltar esas necesidades en nuestras vidas, ¿sí? No sé si usted dice, bueno, estoy teniendo problemas económicos, o piense también en el hermano que no vino hoy, tal vez esta es su situación. Sí, ese hermano que no vino hoy, pues durante toda la semana estuvo ahí. Bueno, tengo una economía no muy buena, necesito generar más recursos, más ingresos para mi casa. Me están ofreciendo un trabajo, aparte del que ya tengo, me están ofreciendo un trabajo el día domingo, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a tomar ese trabajo y me voy a trabajar el día domingo. Me voy allá a ese lugar a poder estar ahí trabajando y trabajando para suplir, porque pareciera justificable para suplir mis necesidades. Sí, entonces decide pues no venir o no congregarse los días domingos y pasan domingos y domingos y domingos y domingos y no vemos al hermano aquí porque está trabajando el día domingo. Sí, entonces para suplir sus necesidades. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que de alguna manera, aunque pareciera justificable para mí o para el hermano que no viene por esta situación, lo que estamos haciendo es quitar a Dios del primer lugar, del lugar que le corresponde. Y yo quisiera preguntarle, y ponga ahí cualquier necesidad que usted quiera, cualquier necesidad, enfermedad, matrimonio, cualquier necesidad. ¿Cuánto se tarda usted en suplir sus necesidades en sus fuerzas? ¿Cuánto? Si yo trabajo hasta los domingos y no tengo un día de descanso, ¿cuánto me voy a tardar en suplir esas necesidades? ¿O realmente el trabajar el día domingo me está haciendo que mi economía esté mejor? ¿Sí? ¿O cuánto me estoy tardando? ¿Y cuánto se puede tardar Dios en suplir nuestras necesidades? Si lo buscamos primeramente, si decidimos correctamente y decimos, bueno, aunque tengo necesidades económicas y aunque me están ofreciendo este trabajo el día domingo, yo voy a decir que no, porque yo confío en Dios y dice la palabra que Él va a suplir todas mis necesidades. Y creo que si nosotros tomamos esta decisión, bueno, como lo dice acá, mire, Lucas 12:31, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros buscamos primeramente a Dios, y no solamente en congregarnos, sino como les decía hace ratito, le damos a Dios el primer lugar en las decisiones, le damos a Dios el primer lugar en todo, en nuestra vida, en nuestra familia, dice que Dios va a añadir lo demás, lo que nosotros necesitamos, porque Dios sabe nuestras necesidades. Y yo creo que al igual que nosotros sufrimos padeciendo, lo mismo a Dios le duele. ¿Sí? Pero si nosotros buscamos a Él, dice, en primer lugar, Él lo va a añadir. En nuestras fuerzas nos vamos a cansar, en nuestras fuerzas nos vamos a desesperar, en nuestras fuerzas nos vamos a tardar muchísimo tiempo. Pero para Dios eso es muy fácil hacerlo. Si nosotros mostramos, ¿verdad?, un corazón correcto y nosotros venimos y lo buscamos primeramente a Él, Él no se va a tardar el tiempo que nosotros nos pudiéramos tardar. Para Él, ¿verdad? Todo lo tiene accesible y para Él todo
todo es fácil. Amén. Entonces es importante que nosotros nos definamos nuestras prioridades, que nosotros tengamos prioridades también correctamente definidas. Y en esta mañana pues yo quiero darle el orden correcto de las prioridades para que usted lo pueda anotar. Número 1, ¿quién dijimos que es? Dios. Entonces ahí póngale en el primer lugar, póngale Dios. Esa es mi mayor y más grande prioridad. Número 2, está mi familia. Están mis hijos. Dentro de la familia caben todos, hijos, esposos, todos. Y fíjense, y déjenme comentarle aquí también, que muchas veces quitamos a nuestra familia del segundo lugar. Sí, muchas veces por el trabajo no dedicamos tiempo a nuestros hijos. O por los quehaceres, ¿verdad? Como mujeres en la casa. Por los muchos quehaceres que tenemos, no dedicamos tiempo a nuestros hijos. Y nosotros debemos de aprender a darle ese lugar a nuestra familia. No piense usted que con el hecho de que se siente en el mismo sillón que su hijo, que su esposo, y que cada quien esté con sus celulares o con su tablet ahí, está pasando tiempo con ellos. No, ¿verdad? Es importante que usted juegue con sus niños, que usted salga de paseo con ellos, que usted pueda hasta ir a comprar un helado si quiere, una paleta, dar una vuelta. Eso es pasar tiempo, eso es darle el segundo lugar a nuestra familia. Es importante también ese lugar. El tercer lugar está nuestro trabajo. Tercer lugar está nuestro trabajo, que es una bendición que Dios nos da. Sí, el trabajo es una bendición que Dios nos ha dado, pero el trabajo tiene que ir en tercer lugar. En cuarto lugar se encuentra nuestra iglesia. Hablando de nuestra iglesia nos referimos al servicio que usted haga aquí en la iglesia. Ese es el lugar que le corresponde a la iglesia. El cuarto lugar. Y de ahí hacia abajo usted puede poner de acuerdo a su criterio. Usted puede ir acomodando sus prioridades de acuerdo a sus criterios. Pero es muy importante tener definida estas 4 prioridades. Y si nosotros lo hacemos así, lo respetamos, lo llevamos a cabo tal y como lo estamos enseñando, nosotros vamos a ver un fruto en nuestra vida. Vamos a ver un cambio, vamos a ver un progreso, vamos a ver cómo pues podemos tener mejores vidas, porque esto va a añadir valor a nosotros, va a traer mejora, va a traer siempre una bendición a nuestras vidas. Amén.